Muy buenos días, chicos. A ver, vamos a poder compartir. Vamos a ver unos principios básicos, ¿ya? El concepto de economía. Conceptos hay tantos como arenas en el mar, ¿ya? Hay muchos conceptos, hay muchas personas que presentan conceptos. Economía es una ciencia social que se encarga de la óptima administración de los recursos escasos para que de esa manera se puedan satisfacer las necesidades ilimitadas. Hay un montón de conceptos, chicos, un montón, ¿no? Ahora, este concepto de Robinson nos parece a la plana, y me parece a mí personalmente que es el que mejor se explica lo que es la economía, ¿ya? Y para esto, ¿ya? Paréntesis, una pregunta abierta en el chat, chicos, ¿ya? ¿Por qué estudian economía? ¿Por qué estudian economía? Dice, para entender y comprender la importancia de administrar bien nuestros recursos, para saber mejor el manejo de ingresos y gastos, para identificar los factores que intervienen para, muy bien, Joseph, va por ahí. El examen y aprender. Muy bien, Silvia, eso es. Miren, ¿saben cuáles son las dos razones por las cuales ustedes están estudiando economía? La economía es objetiva, no es de repente como la filosofía que tratar de explicar, es mucho floro, ¿no? La economía es objetiva, ¿no? Y la razón principal por la cual están ustedes estudiando economía es, como dice Silvia, por el examen de admisión, por el examen de la PREM. Si no vinieran preguntas en el examen de economía, no estarían aquí. Esa es la verdad. Y ustedes que no son carreras afines, no estarían. O sea, si no vinieran preguntas de economía, nadie por su libre albedrío estaría escuchando una clase de economía. Eso es el objetivo, para entender. Y segundo, ¿por qué estudiar la economía? ¿Por qué? Quiero administrar más cercano a lo que sé yo, o sea, quiero ahorrar y comprarme una moto. Lo que pasa es que, con todo el respeto que me merece todos los cursos, chicos, todos los cursos, la economía está en toda tu vida, en toda tu vida. Por ejemplo, ¿ya? Yo recuerdo, igual que ustedes, cuando estaba en la PRE, ya, cuando estaba de alumno, ¿ya? Recuerdo pues en mi profesor de trigonometría, ¿ya? De geometría, de matemáticas. Hablarme del seno, el coseno, tangente y cotangente. Acá. Nunca más, después que dejé, ingresé y comencé a estudiar, nunca más vi el seno, coseno, tangente y cotangente. Nunca más. Me acuerdo que el profesor de física me hablaba que si me rompía el brazo en el bosque, tenía que hacer un torniquete y tener una posición y perfecto. Pero yo no me imagino, porque si me caigo en el bosque, está sacando mi fórmula física. No me acuerdo. No la aplico más. Igual la química. No la aplico más. En cambio, la economía está en toda tu vida. No importa la carrera que estés. Acá hay, imagino, de diferentes carreras, ¿ya? Pero no importa la carrera que estés, hay una pregunta mayor. ¿Quieres que te paguen? ¿Sí o no? Eso es economía. ¿Compraste el pan? ¿Sí o no? Eso es economía, ¿ya? Entonces, la economía está en tu día a día. No va a haber momento en tu vida que no esté ligado a la economía. Lamentablemente, pueden decir, no, es muy material, pero es el día a día, y es bueno saber cómo se maneja, ¿ya? Este tema económico en el mundo para poder entender, ¿no? Por ejemplo, a ver, bueno, yo pienso tener conocimientos de química que te pueden salvar en varios. Claro, claro, Gabo, es perfecto, pero a diferencia de, ¿ya? Tu conocimiento de química, de repente tienes una carrera afín o quieres estudiar química, está bien, pero a diferencia de, hay cursos donde son bien específicos y donde, bueno, pues, son aplicables en tu vida, la medicina propia, perfecto, ¿ya? Pero no importa qué carrera seas, tienes que ver con la economía porque es tu día a día, ¿ya? Por ejemplo, tú como médico o que piensas ser, ¿ya? Habrá cursos como, de repente, literatura que no lo vas a volver a ver, ¿no? Pero, vuelvo a decir, lo importante es el objetivo de la economía. Es bueno entender, tú como médico, tú como abogado, tú como historiador,
vas a trabajar y quieres que te paguen y quieres saber cómo funciona, te lo vamos a explicar, ¿ya? Y no solamente hablamos del dinero, ¿ah? Ojo, ¿ah? No estamos hablando del dinero, eso es una parte. La economía te muestra cómo actúas, cómo compras tú, por qué compras tú, ¿ya? ¿De qué se refiere el costo? ¿Por qué? Ya, después de un curso de economía tú debes refutar, por ejemplo, el tema del control de precios que están presentando en el gobierno. ¿Por qué sube el pollo? ¿Ya? ¿Por qué sube el pollo en ciertas fechas y baja en ciertas fechas? ¿No? ¿Por qué sube el pan? ¿Por qué ha subido la gasolina? ¿Por qué ha pasado todo esto? De eso se trata, para que lo entiendas. No es que lo manejes, no es que vivas de eso, ¿no? A eso me refiero. Y eso es lo importante. Sabiendo eso, ¿ya? Tienen que entender que la economía es la ciencia social que se encarga de la óptima administración de los recursos escasos, ¿ya? Para satisfacer necesidades limitadas. No importa el tipo de concepto que tengas, tiene que tener tres elementos básicos para que sea un concepto de economía. Por ejemplo, subrayen ahí, o apunten ahí, en sus aparatos sobre todo, ¿no? Es una ciencia social que se encarga de la óptima administración. Primero, tienen que subrayar, administrar recursos escasos y necesidades ilimitadas. No importa qué concepto sea, tiene que tener estos tres elementos, ¿ya? Miren en la economía, y para que vean lo objetivo y qué fácil es entender. Pregunta, chicos, ¿ya? ¿Cuál es la necesidad ilimitada? ¿Ya? ¿Cuál es la necesidad ilimitada por la cual ustedes están estudiando en la pre? ¿Cuál es esa necesidad ilimitada por la cual ustedes están estudiando en la pre? A ver. Ingresar. Ok, tienen la necesidad de ingresar. Muy bien. ¿Cuál es el recurso escaso? Las vacantes. Muy bien. ¿Ven cómo es objetivo? ¿No? ¿Y quién administra y cómo? Obviamente lo hace San Marcos a través de la OCA y la PRE. Muy bien. OCA. ¿Está bien? Está bien. Entonces, eso es. Entonces, así igual, se hacen esta pregunta, en cualquier otra circunstancia, es fácil reconocer la necesidad, el recurso escaso y la administración. El problema económico comienza con las necesidades ilimitadas. Tenemos millones de necesidades, no tiene límite. El problema es que es escaso, ¿ya? Y la escasez no significa la falta de un bien, sino que no alcanza para todos, ¿no? Eso es porque hay el recurso limitado y hay necesidades ilimitadas. Eso genera escasez. Y un ejemplo es las vacantes, ¿ya? Las necesidades no solamente son de ustedes, los que no estudian en la pre, los postulantes en general, los que están en las academias, varios, no solamente los que han terminado ahora, sino los que han terminado hace 1 año, 2 años, ¿no? Varios postulantes. Las necesidades son grandes. Y el recurso es limitado, las vacantes en general, sea por admisión o la pre, es limitado. Entonces, hay una escasez. No significa que no hay, sino que hay poco y no alcanza para todos. Un poco para entendernos, vamos un poco más atrás, ¿ya? El tema de principios básicos de la economía. Oikonomía, oikos, casa, hogar, hacienda. Nomos nemei, administración, administrar, más que administración es administrar, gerenciar, dirigir, ¿ya? Es la administración, la dirección de la casa, hogar y hacienda, ¿ya? Les explico, ¿ya? Primero, ¿ya? Se habla de dirigir, gerenciar, administrar, el acto de administrar, no la administración como ciencia, ¿no? La administración como ciencia es hijo de la economía, primo de la contabilidad, ¿no? O sea, entonces, no hablamos de eso, sino el acto de administrar, de gerenciar. Entonces, en la casa se hace en la economía es la administración de la casa, hogar, hacienda. En nuestros hogares se hace economía, eso es cierto. Pero ahí me harán la pregunta, pero profesor, ¿cómo una ciencia tan compleja y que tiene
una importancia por el día a día, salió de una casa, no va tanto así. Tienen que verlo que cuando se nombra la economía sale de la Grecia antigua, ¿no? En la Grecia antigua tú tenías, ¿ya? El noble griego, tenía una hacienda, por eso dice casa, hogar o hacienda, ¿no? Una hacienda de varias hectáreas, digamos, 20 hectáreas, y en esas 20 hectáreas, en 10 hectáreas hace agricultura y en las otras 10 ganadería. Entonces tenía cientos de esclavos, cientos de trabajadores, más su familia, ¿ya? Entonces comenzaron a observar algo. Del total de la producción que se sacaba de esas hectáreas, el 90% iba para el noble y su familia, y el 10% quedaba para los esclavos y los trabajadores. Claro, llama la atención eso, que el 90% de la riqueza vaya a un porcentaje que es pequeño, que es los dueños, los nobles, ¿no? Pero lo que llamó la atención no fue eso, llamó la atención lo otro, que el 10% de la riqueza se repartía entre un número mayor. Entonces decían, ¿cómo se administra? ¿Cómo se hace? ¿Cuáles son los recursos? Y esa es así como nace la oikonomía, ¿ya? Ojo. Entonces, veamos los objetos de estudio, ¿ya? El objeto de estudio de la economía son los problemas relacionados con la producción y distribución de bienes y servicios destinados a la satisfacción de necesidades. Entonces, el objeto de estudio, así resumido, es la satisfacción de necesidades. ¿Por qué se estudia la economía? ¿Cuál es el objeto de estudiar la economía? Es la satisfacción de las necesidades en esta distribución de bienes y servicios, ¿no? Entonces tienen que tener en cuenta que el objeto de estudio es, a través de la distribución, ¿no? Lograr la satisfacción de las necesidades humanas, ¿no? ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es la finalidad de la economía? Ordenar, clasificar los fenómenos económicos para determinar leyes económicas y satisfacción de necesidades de bienestar. En pocas palabras, la finalidad de la economía es estudiar, clasificar las leyes, las teorías, de encontrar nuevas teorías que expliquen, ¿ya?, esta satisfacción de las necesidades. Entonces, esa es la finalidad. Miren lo diferente. El objeto de estudio aquí es la satisfacción de necesidades a través de la distribución, la producción, etcétera, ¿ya? Y la finalidad es encontrar más teorías, más leyes que expliquen esta satisfacción de necesidades, ¿ya? ¿Y qué método de estudio se utiliza, profesor? Bueno, el más general es la observación, que es el que usa la mayoría de ciencias. Pero el más particular es el método inductivo y método deductivo. El método inductivo es de lo particular a lo general, de observar temas particulares, ¿ya?, y llevarlos a una ley general. Por ejemplo, el precio del pan aumenta, entonces se consume menos. El precio del pollo aumenta, entonces se consume menos. Son temas particulares. Hablamos del precio del pan, y eso es lo que pasa. El precio del pan ha aumentado, ¿no? Ya no es 15 céntimos, 20 céntimos, 25 céntimos, está subiendo. Entonces, ¿qué hace la gente? Bueno, consumo menos pan. Antes consumía 20, ahora consumo 15 o 10. El precio del pollo aumenta. Si antes compraba un pollo, 2 pollos, ahora compro solamente un pollo. Estoy consumiendo menos. Entonces, observando eso, puedo llegar a una ley general. Cuando sube el precio de un producto, los consumos disminuyen. O sea, eso es el método inductivo. Observar la realidad particular y a través de esas realidades particulares poder construir una ley general, ¿no? Por eso de particular general. Método deductivo, parte de una ley general, principio teoría a lo particular. Entonces, por ejemplo, cuando sube el precio de X, la cantidad demandada baja. La disminución del precio del pollo generará a las familias adquieran mayores unidades de dicho bien, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Sobre una ley yo puedo llegar a una conclusión. Entonces, es el método contrario al inductivo, ¿no? O sea, a través de la ley ya sé que se va a cumplir esa ley en el mercado para el pollo, para el arroz, para el azúcar, para temas particulares, ¿no?
ahora vamos a hacer una revisión histórica de los conocimientos económicos más importantes. Primero quiero que dibujen una línea imaginaria en la historia. Desde el inicio del hombre hasta nuestros tiempos. Una línea ya imaginaria. En esta línea, la economía se divide en dos partes. Etapa precientífica y etapa científica. La etapa precientífica comienza desde los inicios de la producción del hombre hasta los fisiócratas, o sea, hasta el mercantilismo. De los fisiócratas para adelante, ¿ya?, es etapa científica. ¿Y qué lo de diferencia? Es que en los fisiócratas aparece la tabla económica, los primeros conceptos económicos, las primeras leyes económicas, y a partir de ahí se habla de una etapa científica, leyes, teorías, etc. Antes eran opiniones, eran momentos o soluciones para ese momento histórico, pero no era una ley, ¿ya? Lo que sí pasa desde la tabla económica de los fisiócratas hacia adelante. Entonces, la historia está dividida económicamente en etapas precientífica y científica. Entonces, la precientífica desde la antigüedad hasta los mercantilistas. La etapa científica de los fisiócratas hacia adelante. ¿Ok? Y dentro de la precientífica está la historia antigua, media y obviamente la primera etapa de la moderna y contemporánea, pero sobre todo hasta la escuela mercantilista, ¿ya? Y veamos, y tienen que entender el momento histórico en el que uno se encuentra, ¿no? ¿Cuál es? ¿Ya? Edad antigua, ¿ya? Platón, ¿ya? Por ejemplo, Platón analizó la estructura política y económica de un estado ideal compuesto por gobernantes, guerreros y artesanos, ¿ya? Lo que pasa es que Platón, ya que es conocido de nosotros, ¿ya?, acá tienen que ver a Platón y Aristóteles, ¿no? Acá creo que solamente... Sí, ahí está Platón y Aristóteles, ¿ya? Platón, si lo tienes que mencionar, no se le llama así porque todavía no existía este concepto, era más... su pensamiento era más socialista, más, digamos, de corte más socialista, si le quieres llamar, ¿no? Mientras que Aristóteles, su alumno, ¿no?, era de corte más liberal, por llamarlo de una forma, ¿no? Ahora, Platón lo que decía era que la riqueza se lograba a través de la especialización, ¿ya?, y la división del trabajo, que genera eficiencia, productividad y origen y organización social. Por eso él decía, sí, pues la riqueza, primero que él defendía el bien común, es decir, todos nosotros tenemos nuestras casas, todo, pero no es de nosotros, es un bien común, que cuando el Estado lo necesita se pone a disposición del Estado, ¿ya? Eso es lo que decía. Y otra cosa, hablaba sobre la especialización y la división del trabajo. La riqueza se obtenía con esa especialización. Y sí, en Grecia se daba un ejemplo así. ¿Cómo? ¿Ya? ¿Cómo así, profesor? Ya. La especialización se da de la siguiente manera. Pregunta, chicos. ¿Cuál es, y esto se ve en la división de sus ciudades-estado, ¿ah? De sus ciudades-estado, ¿ya? Recuerden que había una división, y las ciudades-estado más fuertes eran las que se habían especializado en algo. En la Grecia antigua, ¿cuáles son las ciudades-estado que, más representativas, ¿no? A ver, chicos, en la Grecia antigua. A ver, escriban. Atenas y Esparta. ¿Por qué? Porque Esparta se especializó en milicia, ¿ya? ¿Ya? Y, por ejemplo, Atenas se especializó en cultura, en ciencia. Y te falta Creta. Creta se especializó en comercio.
Ese concepto de especialización y división de trabajo hasta hoy funciona. ¿Cuál sería la Esparta moderna, chicos, en estos tiempos? ¿Cuál sería ese país que sería la Esparta moderna? ¿Ya? Ellos no se han especializado en milicias, es una potencia, pero Corea del Norte, muy bien, Joseph. Corea, que la Corea del Norte, donde tiene el mayor número de población militar. Ellos son especializados en eso. Y, por ejemplo, en comercio, yo diría China, yo diría Alemania, ¿no? Entonces, por ejemplo, Perú, si yo te digo, ¿en qué se especializa Colombia? A ver, chicos, ¿en qué se especializa Colombia? Que lo lleva a sobresalir en algo. Café, claro, y su ayudín, ¿no? También, ¿ya? Perú, ¿en qué se especializa? En minerales, ¿no? En gastronomía. Bueno, pues en eso nos especializamos y por eso despuntamos. Ese concepto funciona. Miren, el problema es que estos conceptos económicos en esos tiempos era el principal. Ahora todavía tienen validez, ¿ya? Pero no es el principal, ¿no? Muy bien. Entonces están entendiendo. Y por eso analizó la estructura política y económica del Estado hasta la sociedad, el Estado lo compone de gobernantes, guerreros y artesanos. Platón estaba tan adelantado a su época que casi lo matan por esto, ¿no? Lo que pasa es que dijo que las mujeres debían estar en la clase guerrera y gobernante. ¿Cómo así, profesor? Lo que pasa es que Platón no quería pues que las mujeres fueran pues China Princesa Guerrera o la Mujer Maravilla, no. Lo que pasa es que como les pregunto a ustedes, chicos, ¿quién hace economía en tu casa? ¿Quién hace economía en tu casa? La mamá. Entonces, mi mamá dice, claro, la mamá es la que hace economía, ¿ya? Hace economía. Entonces él se dio cuenta que quien hacía economía en la casa, ¿ya? Pero, profesor, pero el papá, no, el papá es la figura, es la cabeza, lo que quieras, pero mamá es la que hace economía. La mamá es como Choca, está en todas, ¿ya? Hay que cambiar la cortina, hay que pintar esto, hay que hacer las loncheras, ha comido mi hijo, igual trabaja, wow, está en todas. Entonces ella hace economía, entonces decía, oye, si la mujer hace economía en la casa, también puede hacerlo y tiene bien desarrollado, quiero que sea la estratega, ¿ya? Como carrera como estratega y como gobernante podría hacerlo mejor, si puede administrar tu casa, se adelantó a esos tiempos y tuvo que retractarse porque casi lo matan por eso, ¿ya? Entonces, miren cómo la división de trabajo era para él. Hablaba sobre las ganancias, lucro y el interés, las ganancias sobre el dinero, y se acepta como males necesarios, pero donde la riqueza es por la especialización y división de trabajo. Muy bien. Y viene Aristóteles y le dice a su maestro, maestro, que ha fumado, ¿no? ¿Cómo que bienes comunes, ¿no? Si nosotros ya pagamos tributos, estos bienes son míos. Él defiende la propiedad privada, ¿ya? Y no aceptó la concepción de estado ideal de Platón, ¿ya? O sea, miren, si ya le estás pagando tributos al Estado, ¿por qué deberías poner tus bienes a disposición de él? Claro, eso se hacía antes, ¿no? En la Grecia antigua, los bienes, para ir a la guerra, el rey iba con los bienes de todos, no con su propio peculio, ¿no? Entonces, Aristóteles defiende la propiedad privada porque ya paga un tributo, ¿no? La propiedad privada para todas las clases, sobre la base que promueve eficiencia económica. Pues, si yo tengo propiedad privada, yo voy a trabajar y defender esa propiedad privada. Ese es el problema del socialismo, pues, ¿no? Del comunismo. Lo que pasa es que, como es propiedad del Estado, nadie se esfuerza en hacer ni mantener esa propiedad del Estado, porque no es tuyo. Pero si es tuyo, tú lo vas a defender y lo vas a desarrollar. Ese es el concepto que maneja Aristóteles. El intercambio de bienes mediante el dinero como mecanismo natural para satisfacer necesidades, pero no está de acuerdo con la utilización para acumular riqueza. Lo que pasa es que él dice que hay tres formas para obtener riqueza. De manera natural, ¿ya? Por acumulación originaria y por interés, ¿ya? ¿Qué significa de manera natural? Si ustedes dicen la manera natural,
hoy, mañana y siempre de obtener riqueza es trabajando. Ustedes cuando vean los libros antiguos dicen que la forma de obtener riqueza es trabajando, pero ahí dice haciendo agricultura y ganadería. Lo que pasa es que esas eran las actividades de trabajo prioritarias en esa época, pero realmente la forma de obtener riqueza es trabajando, ¿no? Entonces, es una forma. Hoy, mañana y siempre, ¿no? Si tú quieres obtener riqueza para algo, tienes que trabajar, ¿sí? Después, la otra forma es con el interés. Sí, seguro, profesor, claro. Si no, pregúntale a los bancos cuánto dinero se obtiene, no a los prestamistas. Entonces, es una forma de obtener riqueza. Prestas dinero y te pagan un interés, ¿ya? La otra forma es la acumulación originaria, ¿ya? ¿Qué es la acumulación originaria? Te explico. Por ejemplo, yo cuando era joven, ¿ya? Estaba buscando esa huancaína para casarme, ¿ya? Porque han visto esos matrimonios huancaínos donde bailan con dinero, y hasta la zona ya le he puesto el ojo, dice que también se tiene que pagar impuestos por eso, ¿no? Viene con camiones, pero es un regalo, pues, ¿no? Viene con casa, está buscando eso, pues, ¿ya? Entonces, pero eso no es real, pues, eso no es real, ¿ya? La pregunta es, yo no encontré, me imagino que sus padres tampoco encontraron, ¿cuál fue la dote que dio tu papá a tu abuelo, ¿ya? Para que aceptara que tu papá se casara con tu mamá? Tu papá fue bailando y llevó la dote, mire señor, estoy trayendo para casarme, acá está mi casa, le ofrezco mi casa, ¿no? Un chaufa, dice Silvia Mam, con un chaufa, no, ¿qué te voy a entregar a mi hija, no? ¿Qué dote? Llevó plata, llevó terrenos, un pollito, y un chifite y algo más. ¿Ah? Estoy seguro que fueron más misios que el Chavo del Ocho. ¿Ah? Pero, pregunta, Tyron, Joseph, estoy seguro que en tu casa hay más de un televisor. Tu casita, algunos tienen un carro, tienen equipo de sonido, tienen lavadoras. Imagínate todo, que tuvieras que irte de viaje y vender todo lo que tienes. Es bastante, ¿sí o no? Y sería un buen capital. Entonces, la acumulación originaria, muchos decían que era la herencia, pero no solamente la herencia, es todos los bienes que vas acumulando en el tiempo. Y eso es una riqueza. Si ahorita miras todo lo que tienes en tu casa, es un monto considerable, ¿ya? Y eso es riqueza, ¿ya? Muy bien, chicos. Edad media, ¿ya? En la Edad Media es la edad oscura, la edad donde todas las ciencias se detienen, ¿ya? ¿Ya? Todas las ciencias se detienen. Donde, miren, voy a decir algo, acá tienen que tener en cuenta, ¿ya? Algo. ¿Ya? Eh, miren, te voy a explicar algo. La religión no es la mala, la religión no es la mala, ¿ya? Las personas son las malas, ¿ya? Son las personas que asumieron ese tiempo quien se equivocaron, ¿ya? Ellos querían dominar a la gente con la fe, con terror por la Santa Inquisición, por ejemplo, con la excomunión y con la ignorancia. Por eso prohibieron un montón de cosas, un montón de ciencia. Acá poco se desarrolla, pero hay dos puntos, dos personajes, que es Santo Tomás de Aquino y San Agustín, quienes tocan temas económicos realmente, ¿no? Pero más Santo Tomás, ¿no? ¿Por qué? Porque acá en esta Edad Media había un sistema donde la producción de la tierra se encuentra en manos de los reyes y de los señores feudales. Ellos, en la Edad Media, pues se prohibieron todas las ciencias, y así duró varios siglos de dominación, ¿no? Con miedo y todo eso, ¿no? El señor feudal era abusivo, porque tenía los siervos, el siervo era un esclavo que tenía ciertos derechos como casarse, pero, por ejemplo, ¿ya? Si tú estabas
fuera o lejos del castillo venían los ladrones y te robaban, pues. Era obvio que no podías dormir tranquilo porque venían a robarte en la noche, quemaban y mataban a todos y tú tenías que ir donde, perdías todo y tenías que ir donde el señor feudal. Entonces, iba, señor feudal, me pongo a sus servicios, ok, vas a ser mi siervo en este momento. Tú vas a tener, te voy a dar una hectárea de tierra. Eso es mío. Y te voy a dar las semillas y las herramientas y todo lo que se produzca ahí, ya el 95% es mío. Te dejo para que comas y sobrevivas. ¿Okay? Y te vuelves mi siervo. ¿Qué significa? Que cuando tenga que ir a la guerra, tú irás por mí. Cuando tenga que hacer los castillos, tú irás por mí. ¿Ya? Entonces, eso es lo que se hace en estos tiempos, ¿no? En estos tiempos de Edad Media. Entonces, acá el hombre medieval no estaba interesado en el intercambio de bienes, sino en la justicia del intercambio, condenaron la usura como ganancias generadas por el uso del dinero, ¿ya? Te explico, San Agustín de Hipona, ¿ya? San Agustín seguía las ideas platónicas y él decía también el tema de el concepto de bienes comunes, ¿ya? ¿Se acuerdan que Platón decía que los bienes eran comunes al Estado, que no había propiedad privada? Ya, él retoma ese concepto, pero a la iglesia. Decía, ok, el hombre tiene dos partes, cuerpo y alma. La necesidad del alma, no te preocupes, lo va a ver la iglesia y vas a poder satisfacer. Pero las necesidades del cuerpo, ¿no? Tienes que comprar bienes y satisfacer. Pero cuando te mueras, ya no te vas a llevar esos bienes. Entonces esos bienes tienen que ser comunes a la iglesia. En estos tiempos aparecen los conceptos de celibato, por ejemplo, donde los religiosos ya no se podían casar. Y esto no nace desde el inicio de la Biblia, ya, sino se reconoce que se comenzó a usar porque los clérigos en ese tiempo era otro poder en la Edad Media. Entonces, si yo era lord, si yo era duque o rey o duque, mi hermana, mi prima, mi familia, alguien tenía que ser religioso para concentrar más poder. Pero como los religiosos se podían casar y tener hijos, la riqueza que se repartía entre muchos. En cambio, si tú eres célibe, toda la riqueza iba para la iglesia. Y eso es lo que decía lo de bienes comunes a la iglesia. O sea, pues si te vas a morir, deja todo al Estado, ¿no? Perdón, a la iglesia, ¿no? Mientras que Santo Tomás de Aquino sigue las ideas aristotélicas y él condena la usura. Él habla del justiprecio. ¿Por qué? Porque en ese tiempo decía, oye, por un préstamo, que era un préstamo para los siervos, pedirse un terreno, pedirse semillas, ¿no? Por un préstamo te vuelves esclavo. No seas usurero, ¿no? Cobra lo justo, ni más ni menos. O sea, realmente imagínate que tú te pides un crédito hipotecario. ¿Aceptas que volverte esclavo de Scotia, del BCP? No, pues. Entonces, él condona la usura, habla del justiprecio, ¿ya? Reconoce el interés, pero habla de un justiprecio. Ese es el concepto más económico en esa etapa. Ahora hablemos de las doctrinas económicas, por ejemplo, los mercantilistas. Siglo XV a siglo XVIII. La riqueza se basaba en el comercio y en la circulación de dinero, movimientos de oro y plata, donde acá el concepto principal es que la riqueza se basa en aquel que tiene más y mueve más oro y plata, ¿ya? Lo que pasa es que piensen en el momento histórico, ¿no? Estamos en la época de las colonias, ¿ya? En esta competencia, en esta carrera por las colonias, las monarquías estaban en una carrera y estas monarquías, ¿no? Fueron España, Inglaterra, Portugal y Francia. ¿Quién ganó en esta carrera por las colonias? Obviamente fue España, ¿ya? A pesar de que Inglaterra tenía más extensión, pero España salió ganadaza. ¿Por qué? Se fue a México y se fue a Alto Perú, donde había harto oro, harta plata, hartos bienes, ¿no? Exóticos que se utilizaban en ese momento. En cambio, Inglaterra se fue a lo que es Norteamérica y no había esa cantidad de bienes exóticos, ¿no? Ni recursos.
El segundo en la carrera fue Portugal, que se fue a la parte de Brasil. Había esmeraldas, ¿no? Había kiwi, etcétera, ¿no? El que quedó rezagado es Francia. Dice, la intervención activa del Estado en la vida económica para que ingrese al país la mayor cantidad de dinero y oro y plata y saliera el menos posible. Aquí el más poderoso fue España, pues, porque ganó la carrera por las colonias, ¿no? Y se logró una balanza comercial siempre favorable. Acá habla de una intervención indirecta, una intervención en el mercado interno, ¿ya? ¿Por qué? Te explico. España abría su mercado ahí en Europa. Miren, Portugal, Inglaterra, Francia, etc. Miren, acá tengo oro, plata, papa, camote, yuca, tabaco, ¿no? Carne de llama, etcétera. Miren, tengo todo esto. Compren. Ah, ya, perfecto. Entonces, abría al frente en ese mercado Portugal. Oye, estoy muy interesado en todos tus productos, los voy a comprar. Pero mira, yo también tengo productos. Tengo kiwi, tengo perlas, esmeralda, yuca, guaná, etcétera. Pues tengo un montón de exóticos. Oye, perfecto. Yo también estoy interesado en varios productos, pero ¿sabes qué? Yuca no, porque yo ya vendo yuca. Sí, pero mi yuca es mejor. No, 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 no. No me estás entendiendo, Portugal. ¿Ya? Si yo tengo algo para venderte y tú lo quieres, te puedo vender cualquier cosa. Tú me puedes vender cualquier cosa que yo no tenga, pero no me puedes vender algo que yo ya vendo. Pero no es justo, mi yuca es mejor, que escojan la mejor. No, 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 no entras a mi mercado. Pero no es justo, la vida no es justa. ¿Y cómo podía sostener eso? Porque en ese momento España tenía la Armada Invencible, la flota naviera más grande en esa época, y el comercio se controlaba a través del mar. Entonces, ellos controlaban la balanza comercial, ese mercado interno, con una intervención indirecta en el mercado interno. Ya controlaba los productos que ellos ya vendían, no permitían que ningún otro producto igual entrara a su mercado, ¿no? Fisiócratas, ¿ya? Acá comienza la etapa científica, ¿no? Con los fisiócratas. Acá el concepto de riqueza es el aprovechamiento del factor tierra. El que tuviera más tierras agrícolas era el que generaba más riqueza. Entonces, la riqueza del país se encuentra en el mayor aprovechamiento del factor tierra, ¿ya? Eso es, ¿ya? Acá aparece en la tabla económica de Questline, ¿no? Acá se combina el estudio de la economía y la matemática, ¿ya? La palabra fisiócrata viene de gobierno de la naturaleza. Acá aparecen, ya se usa la ciencia para explicar fenómenos económicos, ¿ya? Dejar hacer, dejar pasar, decía, ¿no? La tabula rasa, ¿ya? La producción significa creación de un excedente, es decir, la productividad significa yo produzco, pero no solamente para mí, para mi consumo interno, sino produzco más para que ese excedente lo pueda vender y generar riqueza. Eso es lo que se habla en las doctrinas económicas conocidas como fisiócratas. ¿Y por qué se da esto? Momento histórico, chicos. Independencia de las colonias. Lo que pasa es que Inglaterra, España y Portugal están amarradas porque ninguno podía apoyar la revolución y la independencia de las colonias porque todos tenían colonias. ¿Quién intervino ahí? Fue Francia, ¿ya? Francia le vendió armas a los colonos para que pierdan poder, obviamente, las otras monarquías y él ganar. Y además se preparó. Una vez que se independizan las colonias, ¿ya? Francia, antes de eso, que ya veía que se independizaban, les dijo a todos sus pobladores, todo aquel que tenga un terreno agrícola debe producirlo. El Estado les dará las semillas y todo lo que necesita. Entonces la gente comenzó a preguntar, pero ¿vamos a producir más de lo que necesita nuestra producción nacional? Sí, eso quiero el excedente. Entonces cuando se independizan las colonias, Francia abre su mercado y le dicen, bueno, acá hay todo para comer. ¿Quieren? Ya está, pero les va a costar. Entonces ellos al perder las colonias se dieron cuenta que habían descuidado los terrenos dentro de sus territorios y por eso Francia sacó provecho de ese excedente. La doctrina clásica
Desarrollo de la revolución industrial. Hablamos de la revolución industrial y el surgimiento del capitalismo con el nombre de economía política. ¿Ya? Acá en los clásicos el concepto es aquel que tiene más industria es más rico. ¿Ya? Habla de la economía del libre comercio sin intervención del Estado. Acá no habla de intervenciones del Estado. Adam Smith en su libro, no es la riqueza de las naciones, el libro realmente se llama eh, eh, la naturaleza de la riqueza en las naciones, ¿no? Es un libro de 634 páginas, muy interesante, donde habla sobre la intervención de la no intervención del Estado, donde habla de la mano invisible. ¿Qué quiere decir la mano invisible? Cuando yo era estudiante lo entendía que no debía el ofertante tener monopolio o control, porque traía problemas. Pero no era eso nada más. Smith habla en su libro que ningún elemento de la economía, que son ofertante, demandante, el Estado, el mercado interno y externo, ya debe controlar, porque trae problemas. Si los ofertantes controlan, hacen monopolio y cobran precios altos y todo lo demás se perjudica, incluyendo el demandante. Si el demandante ya controla el mercado, ¿no? El problema es que va a querer o no pagar nada o pagar poco. Entonces, va a perjudicar al movimiento económico. El Estado debe controlar. No, pues el Estado que si controla es un mal administrador, ya lo sabemos. El mercado es externo, debe controlarlo, no porque el mercado externo quiere entrar a tu mercado ya, y matar a la competencia interna, tampoco. Entonces, todos deben dejar pasar, deben simplemente dejar que la interacción genere pues lo que es economía. Por eso cuando ahora mencionaban, por ejemplo, sobre que el Estado hable de un control de precios, no debes controlar, ya sabes desde un principio que nadie debe dominar el mercado, porque si domina, trae problemas en vez de soluciones. ¿Ya? El trabajo como fuente de riqueza, ¿ya? La división de trabajo y la especialización, eficiencia y productividad. Distingue el valor de uso y el valor de cambio. Es decir, habla de habla del valor trabajo. El valor trabajo que es diferente del valor fuerza de trabajo, es decir, todo lo que se necesita para hacer un bien, las horas de trabajo, los materiales, la coordinación, etc. Entonces, habla del valor a la hora de producir, que eso es lo que genera el precio de un producto. Está bien, es una parte, ¿no? Acá está su mayor representante, Adam Smith, ¿ya? La ergocracia, ¿no? Valor trabajo. Ahora, en la doctrina socialista o de corte marxista o de pensamiento marxista, acá se habla de la lucha de clases como elemento necesario para la sociedad igualitaria. Lo que pasa es que Marx primero, sáquense la idea de la cabeza que Marx era un tirapiedra, un revolucionario, no. Revolucionario por sus ideas, era un genio. Hablaba 16 idiomas, era historiador, hablaba de política, literato, ¿no? Economista, filósofo, ¿no? Él da un concepto, señores, el concepto de, a ver, les doy la clave para dejar de ser pobres. ¿Saben cuál es, chicos? Él decía que el trabajador, si quiere obtener riqueza, ¿ya? Tiene que dejar de aportar lo único que aporta en el proceso productivo, que es el trabajo. ¿Ok? Porque el día que tú no puedas trabajar, simplemente no tienes riqueza. Puedes tener un buen trabajo, lo que quieras, pero no. O sea, si tú solamente vas a vivir de tu trabajo, vas a ser pobre. Entonces, ¿quieres que tu familia deje de ser pobre? Es poner más elementos en el proceso de producción. Es decir, si tú solamente trabajo, es juntar dinero y poner dinero y que te genere interés, poner máquina, ¿no? Poner la materia prima, o sea, poner más elementos en la producción. Mientras eso no se dé, seguirán los problemas. Pero él, en el momento que él plantea esto, hablaba de la explotación, pues, que había por parte de los jefes, los dueños de las
empresas con este proletariado, los trabajadores eran ya demasiado usureros, trabajaban 10, 12, 14 horas y les peseteaban, les pagaban poco. Acá desarrolla la teoría del valor del trabajo, el valor de las mercancías, es decir, el valor fuerza de trabajo. ¿Cuántos trabajadores, horas hombre, se necesita para hacer ese producto? Esa era la base de los precios, decían. La plusvalía dice, ¿qué es plusvalía? Trabajo no remunerado, profesor. La plusvalía es todos los beneficios que por ley le corresponde al trabajador y se lo queda al empleador. Eso es, ¿ya? La neoclásica, pensamiento económico que basa que el valor ya no lo pone el ofertante, sino lo pone el demandante, el consumidor, ¿ya? En base a la utilidad, a la satisfacción que obtiene, no sé, pasa el deseo, necesidad, utilidad del producto. Entonces, el valor ya no lo pone la zona de trabajo ni todo lo que necesitas, lo pone el consumidor, ¿ya? Acá introduce la teoría de utilidad marginal para explicar cómo optimizar los agentes económicos, el bienestar del individuo y no de las clases sociales, el análisis sobre oferta y demanda, ¿ya? Como temas generales, y ahí viene la escuela keynesiana, y cada uno va criticando al otro, o sea, los mercantilistas aparecen y los fisiócratas critican al mercantilista, los clásicos aparecen y critican al fisiócrata, los socialistas critican al clásico, ¿ya? Y al neoclásico, y así sucesivamente, y ahí vienen los keynesianos, ¿no? John Maynard Keynes era el gurú de la economía en Estados Unidos. Lo que pasa es que viene el jueves negro, la Gran Depresión, ¿no? La Gran Depresión de Estados Unidos. Estados Unidos vio una caída económica que nunca había visto, y Keynes dice que esto nunca debió pasar, que el Estado debe intervenir directamente para estabilizar la economía, aumentar los niveles de empleo, es decir, habla de una intervención directa del Estado, cosa que no hace ninguno de los anteriores, ¿ya? Yo les recomiendo ver una película, chicos en cable, que se llama Cinderella Man. Habla sobre un boxeador que se vuelve campeón en plena la Gran Depresión, ¿no? Y se ve, pues, o sea, la película sí es sobre el boxeador, pero es sobre la depresión en Estados Unidos. Les recomiendo que lo vean. El Estado debe tener una participación activa, directa, debe controlar el mercado, ¿no? Para evitar estos problemas, que nunca más se repita lo de Wall Street, ¿no? Monetarista critica a Keynes, y acá está, tenemos a Milton Friedman, que dice, no, Keynes, el Estado, todos los demás estamos de acuerdo que no debe intervenir el Estado, lo que tiene que hacer es controlar indirectamente, ¿no? Consiste en analizar la demanda total de dinero, la oferta de dinero, que la inflación es un fenómeno que se puede controlar y el Estado tiene mecanismos para hacerlo. Un libre mercado, la no intervención del Estado, ¿no? Eso es lo que hace el monetarista, ¿ya? Con Milton Friedman en la cabeza, que es controlar la inflación, ¿no? La cantidad de dinero, etcétera, de manera indirecta. La economía se divide en economía positiva, economía normativa, economía descriptiva y teoría económica de parte de la economía positiva. La economía normativa se subdivide en política económica, y la teoría económica se divide en micro y macroeconomía. ¿Qué es la economía positiva? Describe la realidad tal como es. No hay juicio de valor ni moral. Simplemente te muestra un dato. Ya se refiere a los hechos económicos tal como son, ¿ya? Una economía positiva es informar que subió el pan o subió el pollo. ¿Por qué es economía positiva? Porque te dice lo que ha pasado. No estás dando ningún juicio de valor, simplemente estás informando lo que ha pasado. Esa es economía positiva. Ahora, esta economía positiva se divide en dos. Economía descriptiva, que en base a la observación y descripción de los hechos, ¿ya? Lo que hace es ver el tema de precio de materias primas, sector aumentó 30%, 2018, simplemente describe el hecho. Y la teoría económica predice ese fenómeno a través de una ley, una teoría, como la teoría del dinero.
pero lo único que hace es muestra tal cual es la economía. Y la teoría económica se divide en dos, ¿ya? Macroeconomía y microeconomía. La microeconomía simplemente es la relación entre dos elementos de economía, ofertante y demandante, familias y empresas, y la relación que hay entre ellos. Eso es microeconomía. Macroeconomía es eso, ofertante y demandante y su relación entre ellos, más la relación con el Estado, más relación con el mercado interno y externo. ¿Okay? Y la economía normativa se ocupa de los juicios de valor sobre el estado de las cosas, lo que debería ser. Por ejemplo, los sueldos se deberían incrementar el 10%. La mejor economía debería producirse con mayor cantidad de bienes o servicios. O, por ejemplo, debería impulsarse mayores normas de liberación de tributos para impulsar la economía. Son opiniones, es lo que crees que debería ser. ¿Ya? Eso es la economía normativa. Y la política económica son las directrices que tiene el Estado para ver los temas económicos, como la política económica de la inflación, el desempleo, inversión extranjera. Entonces, son indicaciones que da el Estado de cómo llevar un determinado sector. Ahí está la política fiscal, ¿ya? Conjunto de acciones que se refiere a administrar ingresos y gastos del sector público. ¿Ya? La política fiscal tiene que ver con los gastos e ingresos del sector público. Y la política monetaria tiene que ver con acciones sobre la cantidad de dinero, sobre asegurar la estabilidad monetaria, etcétera. Tasa de interés, tasa de referencia. Y los problemas económicos están en la escasez, ¿ya? Recuerden, recursos ilimitados, ¿ya? Necesidades ilimitadas, recursos limitados, te da escasez. Entonces, frente a esa escasez, tienes que elegir qué debes producir, cómo lo vas a producir y para quién vas a producir. ¿Ya? Ahí están las preguntas de los problemas económicos. ¿Ya? Hay conceptos básicos como eficacia y eficiencia, que no es lo mismo. Eficacia es hacer una cantidad por ejemplo, eficacia es lograr los objetivos. Tengo que producir 50 bicicletas, eficacia es que yo logro producir en un mes las 50 bicicletas. Eficiencia es que en ese mes, con los mismos recursos, haga las 50 bicicletas y 10 más. O sea, es hacer eficiencia, es lograr los objetivos. Eficacia es lograr el objetivo. Eficiencia es lograr los objetivos con menos recursos o sobrepasar esos objetivos. ¿Ya? Ahí tienen algunos sistemas económicos. Creo que ya me pasé. Tutora, ¿ya es hora de salir? No me dice nada. Creo que sí. Ya debería ser. Bueno, los dejo ahí con esta parte, tienen que revisarlo, la economía de mercado, la economía de planificación central y mixta. La economía de mercado, acá hay libre mercado, las familias son libres de elegir los bienes que compran y las empresas que participan en ese mercado. En cambio, la economía de planificación central, la decisión económica las toma desde el gobierno central, o sea, el Estado, como la China, por ejemplo. Y la economía mixta es donde hay un libre mercado, pero el Estado tiene un control sobre esto, como en el Perú. ¿No? Ahí están las claves de esta semana, Tico. Muchas gracias. Gracias por atenderme. Nos vemos en la siguiente clase. Tómenle foto a las claves.